Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo siga abundando en el corazón de la iglesia. En estos momentos estamos dándole continuidad a la serie que estamos viendo, al libro de Gálatas, un comentario de la epístola a los Gálatas. Hemos dicho desde la primera reunión y segunda reunión que la epístola a los Gálatas es una epístola circular. Fue enviada por el apóstol a las iglesias en Galacia cuando salió en su primer viaje apostólico, donde estuvo en el sur de Galacia, que fundó las iglesias como son Liaconia, Derbe, Listra y muchas iglesias más. Después de fundarlas, después de nombrar ancianos, Hechos 14:23, entonces les escribe, porque ya conocemos nosotros la intención de la epístola. ¿Cuál era? Tratar problemas que los judaizantes venidos de Jerusalén habían traído a las iglesias gentiles. Y le estaban diciendo a los hermanos que habían creído en Jesucristo por la fe, que no eran judíos, que si no guardaban la ley, si no se circuncidaban, no podían ser salvos. A causa de esto, Pablo va con Bernabé a Jerusalén a tratar el problema, y vemos que también se metieron en el resto de iglesias que los apóstoles habían edificado. Cuando nosotros vemos las escrituras, uno de los mayores problemas que tuvo Pablo fue los judíos. Siempre los judíos en las ciudades donde ellos iban alborotaban la multitud por celos para que los apedrearan, para que los mataran, para que no siguiera expandiendo el evangelio, ¿cierto? Entonces, tratando ese problema judaizante en medio de gentiles, el apóstol Pablo nos escribe una epístola que es una epístola de fundamentos. Hoy sería nuestra reunión número 16. Continuamos con lo que el apóstol escribió acerca de la esclavitud de la ley y la libertad de los hijos de Dios, ¿sí? Ya vimos que uno de los propósitos de la ley, según Gálatas 3:19, era mostrar al hombre cómo era de pecador ante Dios, ¿sí? Después de que el hombre reconociera su condición pecador ante Dios, entonces esa condición lo iba a llevar a decir lo que dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sigue diciendo el texto en Romanos: gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces la ley tiene el propósito de descubrir cómo somos, de ver el carácter de Dios, que es justo y santo, que aborrece el pecado, pero también tiene otro propósito. Lo leímos en la reunión anterior, en el versículo 2 del capítulo 4, donde nos dice que la ley es una figura de tutores y curadores, pero también nos había dicho en el capítulo 3, en el versículo 24, que la ley había sido nuestro pedagogo, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Entonces, cuando la ley descubre cómo somos, entonces sirve para su propósito. ¿Cuál? Llevarnos ¿a quién? A Jesucristo, para que por medio de la fe en Jesucristo seamos justificados, ¿cierto? Entonces, recuerde también que leímos que en el versículo 3, que cuando nosotros éramos niños estábamos esclavizados bajo ¿qué? Los rudimentos del mundo. Estigía tu cosmos. O sea, hablamos nosotros que los rudimentos del mundo, la estigía hace referencia a todo aquello que tenía a los hombres esclavizados, sea los gentiles bajo su religión o sea los judíos bajo la ley, ¿cierto? Entonces Pablo le dice que las personas que estaban bajo la ley era como una esclavitud, hasta que llegaran en una condición de hijos por medio de la fe en Jesucristo. Y en ese mismo contexto de la esclavitud, de los rudimentos del mundo, el apóstol Pablo va a seguir la disertación. Leímos el 7, así que ya no eres esclavo sino hijo. ¿Por qué somos hijos? ¿Por qué los Gálatas eran hijos? Por la fe en Jesucristo. Claramente el apóstol Pablo nos lo ha explicado desde que empezó la epístola, ¿cierto? Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Mostramos nosotros que los manuscritos más antiguos no dice por medio de Jesucristo, sino heredero de Dios. En la continuación, vamos a hoy la perícopa que nos corresponde, es la 8, 9, 10, 11. Vamos a leerla de corrido y vamos a empezar unas consideraciones en ella. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios,
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esa es la perícopa que nos ocupa en el día de hoy. Vamos a considerar 4 versículos. Como siempre, vamos a mirar algunos aspectos del Nuevo Testamento interlineal griego de Francisco La Cueva. Y el apóstol Pablo empieza con la palabra donde dice ciertamente, en el griego es alá y es pero. Pero en otro tiempo, no conociendo a Dios. Vamos a mirar y a considerar esta parte. Aquí el apóstol Pablo, lo primero que nos está diciendo es que antes de venir a la fe, tanto los gálatas como nosotros no conocíamos a Dios. Y no es solamente un conocimiento mental o un conocimiento histórico de que Dios existe, porque hay algo que se llama la revelación general y la revelación especial en teología. ¿Qué es la revelación general? La revelación general es que Dios se reveló por medio de la creación. Los cielos cuentan la maravilla de Dios. O sea, Dios se reveló por medio de la creación, que al alzar los ojos nosotros a los cielos nos damos cuenta que hay un diseñador de todas las cosas. Esa es la revelación general. Y la revelación especial es entonces cuando Dios se revela por medio de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, aquí cuando se habla en otro tiempo, no conociendo a Dios, no se refiere a un conocimiento histórico de Jesús o de Dios, sino que los gentiles, Gálatas, antes de llegar a Cristo, como nosotros, antes de llegar a Cristo, no teníamos ningún tipo de conocimiento de Dios que nos llevara a la vida. Ese es el conocimiento que se está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces vamos a mirar un verso en las Escrituras donde nos va a confirmar esto. Esto es en Juan 17, versículo 3. Entonces Pablo va a apelar ahora entonces a la experiencia de los Gálatas para mostrarles cuál era la condición de ellos antes de ser de Cristo, cómo estaban esclavizados en los rudimentos del mundo. Entonces Pablo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Entonces vamos a mirar acá en Juan 17:3, cuál es el verdadero conocimiento de Dios, que era el que no tenían los Gálatas antes de ser de Cristo. Que es el conocimiento que tienen las personas acerca de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el conocimiento que nos vincula en una relación de vida con nuestro Señor Jesucristo. Es un conocimiento que viene por haber creído, confesado el nombre de Jesús, y entonces produce en nosotros lo que se llama la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. Ese ti es el Dios único. ¿Por medio de quién se reveló ese Dios único? Por la persona de su Hijo. Entonces, cuando se conoce al Hijo de Dios, se conoce al Dios verdadero, que ese era el conocimiento que no tenían los Gálatas y era el conocimiento que nosotros no teníamos, ¿sí? Antes de ser de Cristo, muchos teníamos un conocimiento extraño de Dios y lo hacíamos conforme a nuestra imagen. De pronto alguno hacía una figura de Dios, de pronto alguno hacía una imagen de Dios y ese era su Dios. Pero aquí cuando Pablo se habla, es que está hablando de que los Gálatas no tenían un conocimiento vivencial en su vida que hubiese producido la vida eterna, ¿sí? Ese es el conocimiento que habla. Volvamos al 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, mire lo que sucedía cuando nosotros no conocíamos a Dios. O sea, el Dios que creó los cielos, la tierra y el mar y se reveló por Jesucristo. ¿Sabe qué hacíamos? Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Como Pablo continúa todavía con el mismo sentir de la idea anterior, del capítulo anterior, de la esclavitud,
Aquí donde dice, pero es cierto, no conociendo a Dios, servisteis como esclavos. Donde dice la palabra servíais, la palabra griega edulesate viene de dulos, que significa esclavo. O sea, que la idea que tiene Pablo es que cuando nosotros no conocíamos al Dios verdadero, éramos esclavos ¿de quiénes? De los que por naturaleza no son dioses. Y ya vamos a explicar esa palabra, de los que por naturaleza no son dioses, ¿cierto? Entonces, aquí nos vuelve a traer nuevamente la figura de esclavitud que utiliza Pablo en los versos anteriores para hablar de la ley. Cómo las personas estaban encerradas en la ley, eran esclavas hasta que viene la libertad de los hijos de Dios. Y nosotros, antes de ser de Cristo con los Gálatas, servíamos a los que por naturaleza no eran dioses cuando no lo conocíamos. Porque el conocimiento de Dios que trae en el corazón del hombre, libertad. Y lo saca uno de la esclavitud, del servicio que tenía a otros dioses que no son por naturaleza dioses. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice no son por naturaleza? Physis, la palabra griega naturaleza. Vamos a mirarlo en Segunda de Reyes 19, para que entendamos esta frase que dice que no son por naturaleza dioses. Segunda de Reyes 19, vamos a leerlo desde el versículo, leámoslo desde el 17. Segunda de Reyes 19, versículo 17. Segunda de Reyes 19, versículo 17. Amén, ¿lo tenemos? Sí. Entonces mire lo que está aquí cuando estaba hablando de Ezequías. Es verdad, oh Yahvé, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Pablo entonces nos dice que antes de nosotros conocer al Dios verdadero de una manera vivencial por medio de la vida, por la unión con Jesucristo, nosotros éramos esclavos de los que por naturaleza no son dioses. ¿Por qué no son dioses por naturaleza? Porque no tienen naturaleza divina. Estos son de naturaleza de madera, de palo, de piedra, de hierro, de bronce, de yeso, de metal, incluso en la antigüedad algunos de oro. ¿Sí? A eso se refiere Pablo cuando dice los que no son dioses por naturaleza. Para ser Dios, ¿qué se necesita? Esencia y naturaleza divina. Y la piedra no tiene ni esencia ni naturaleza divina, ni ningún metal tiene esencia ni naturaleza divina. ¿Sí? Tanto así que los dioses de las naciones tienen que fabricarlos. A eso se refiere Pablo, a los Gálatas, sobre todo en el contexto histórico de los Gálatas que eran griegos, romanos, que los romanos eran enotistas, tenían muchos dioses, había un dios principal. Para los romanos, para los griegos era Júpiter, para los romanos era Zeus. No, al revés, para los griegos era Zeus y para los romanos era Júpiter. Un dios principal y creían en muchos dioses. Entonces Pablo dice que antes, Gálatas, ustedes antes de conocer a Dios, ustedes eran esclavos de esos dioses. Estaban bajo el yugo de esos dioses. ¿Sí? Y a eso es lo que Pablo se refiere, que no son dioses por naturaleza. Son dioses porque la gente los ha deificado. Pero no son dioses por naturaleza, porque solamente Dios existe uno, al quien debemos nosotros adorar. ¿Sí me entiendes? Entonces, los hombres están en una esclavitud espiritual antes de conocer a Dios, para servirle a Él por amor. De la misma manera, Pablo habla en 1 Corintios 8, versículo 5, forman parte de los llamados dioses. Vamos a leerlo en 1 Corintios 8, versículo 5. No que existen más dioses, no. La Biblia no es politeísta, la Biblia es monoteísta. Pero mire que a estos dioses se refiere con D mayúscula, con D minúscula. Quiere decir entonces que no hay más dioses. Son llamados dioses por la humanidad. Y ya vamos a ver qué son esos dioses. 1 Corintios 5, 8, 5. Pues
aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí? Entonces aquí, nuevamente el apóstol Pablo nos llama la atención de lo que habló en Gálatas. ¿Sí? Porque aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra. ¿Qué son estos dioses que tienen esclavizado a las personas, que los tienen esclavizados con sacrificios? Antiguamente eran sacrificios de sangre. Cuando tú miras casi todas las culturas antiguas, los dioses antiguos lo que pedían eran sangre en sus sacrificios. Por ejemplo, se cree que Moloch en algún lugar cuando era dios principal de los asirios o de los babilonios, era un toro gigante en hierro hueco por dentro. Y tenía una tapa en la mitad del vientre donde se abría y se echaban los niños, se tapaban para que se quemaran en sacrificio a los dioses. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en realidad los dioses de las naciones? El apóstol Pablo nos enseña que los dioses de las naciones no son nada más que demonios. Que son demonios que están detrás de los ídolos, sea de madera, sea de piedra, sea de bronce. Y se han hecho llamar dioses porque los seres humanos los han deificado. Entonces mire que antes de ser de Cristo nosotros servíamos como esclavos a otros dioses. ¿Sí? Pablo lo dice claramente ahí en 1 Corintios 10:20. Hay una página adelante, 10:20. Dice, ya lo que dice Pablo. Antes digo, 1 Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué sabemos que esos ídolos y esos dioses son los demonios? Porque el versículo anterior nos los dice. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Eso que sacrifica a los ídolos, Pablo dice, antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Este capítulo habla de la introducción de la cena del Señor, por los problemas que había en los corintios. Entonces, los dioses, con D minúscula, de las naciones, detrás de ellos lo que hay son demonios. Tú no has visto en los noticieros que tal imagen en tal lugar lloró sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen por medio de eso? Los demonios actuando para que las personas se sometan a ellos, les rindan homenaje y los adoren. Porque esa no es la adoración al Dios verdadero. Son ídolos mudos, como dice Pablo más adelante, que son ídolos mudos porque no hay en ellos espíritu. Y la particularidad de Dios es que Dios es espíritu. ¿Sí? Esta cita Pablo la toma de Deuteronomio 32 en el Antiguo Testamento, versículo 17. Deuteronomio 32, versículo 17. Dice, Deuteronomio 32, 17, dice Moisés, en el cántico de Moisés, sacrificaron a los demonios sino a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Donde dice demonios, la Septuaginta dice daimón, la palabra verbo raíz, es demonios. ¿Sí? Entonces nosotros antes de ser de Cristo, los Gálatas antes de ser de Cristo e Israel en el desierto, lastimosamente en el Antiguo Testamento, muchas veces sacrificamos a lo que no es Dios. Y si no es Dios, el apóstol y la Biblia y el Señor nos dice que son demonios detrás de todos los ídolos que buscan ser deificados. ¿Por qué? Porque el diablo siempre quiso ser Dios, siempre quiso ser adorado como Dios, y esa misma intención se la comunicó a todos los espíritus que con él cayeron, y esa misma
intención se la comunica al anticristo cuando venga. Cuando venga el anticristo se va a creer la mentira del diablo que van a ser dioses y que merecen ser adorados, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 21. Ahí mismo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Entonces, ¿qué hizo Israel en el desierto? Provocó a ira a Dios con lo que no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Porque solamente existe un ser con esencia divina y naturaleza divina. A ese debemos nosotros honrar. Del resto son dioses con D minúscula, que por naturaleza no son dioses, son ídolos, y detrás de ellos, dice Pablo y la Biblia, están los demonios que están buscando ser adorados. ¿Amén? Y terminemos este aspecto en 1 Corintios 12:2. Entonces, ¿qué hacía el diablo por medio de estos ídolos? Esclavizar a los hombres para llevarlos a los ídolos. 1 Corintios 12:2. Y marque Gálatas, que vamos a volver siempre ahí. 1 Corintios 12:2. ¿Lo tenemos? Sabéis que cuando eran gentiles, o sea, gentiles que no conocían al Dios verdadero, nosotros somos gentiles, pero ahora conocemos al Dios verdadero revelado por Jesucristo, ¿cierto? Ese es el contexto. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Sí me entiendes? Que no tienen espíritu, que no hablaban. Entonces, esa era nuestra condición antes de ser de Cristo. No conociendo a Dios, dice Gálatas. Volvamos a Gálatas 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais o estábamos esclavizados a los que por naturaleza no son dioses. ¿Listo? Más ahora, ¿cuándo es ese más ahora para los Gálatas y para nosotros? En el momento en que creímos. Ahora nosotros somos de Cristo, ¿sí? Ahora los Gálatas en el momento que se le escribió eran de Cristo. Más ahora, Pablo está hablando de la condición antigua de ellos, conociendo a Dios. Más ahora conociendo a Dios. Entonces ya sabemos que el conocimiento de Dios viene por la relación con Jesucristo a través de la fe. Se une a Jesucristo y entonces participamos de la vida eterna porque la vida eterna es su Hijo, ¿cierto? Entonces ahora, dice la Escritura, conociendo a Dios, esa fue la experiencia de los Gálatas, esa es nuestra experiencia. Vamos a mirar que los tesalónicos tuvieron una experiencia muy parecida, como ellos no conocían a Dios, servían a otros dioses y se volvieron a Dios, conocieron al Dios verdadero revelado por Jesucristo. Leamos primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer desde el 8. 8 y leamos el 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, que eran las regiones, los distritos, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea que la fe de los macedonios era conocido por toda la región de Acaya y por toda la región de Macedonia, la fe de los tesalónicos. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, las personas que dan testimonio en Acaya y Macedonia de los tesalónicos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Nuevamente esta palabra para servir, dulein, viene de dulos, esclavizar. Esclavo, la palabra dulo significa esclavo. Entonces, en los tesalónicos hubo un testimonio por toda la región de cómo ellos se habían convertido de servir a los dioses griegos, porque ellos eran griegos, ¿cierto? Todo el panteón de los griegos, que Pablo le decía eso, ídolos, a servir ¿a quién? Al Dios vivo, al Dios verdadero.
Esa experiencia que tuvieron los Gálatas fue la misma experiencia de los tesalónicos y es la misma experiencia nuestra. Nosotros veníamos de servir a ídolos. El Señor se nos reveló por medio de la palabra, por medio de Jesucristo, y hemos creído a la forma de doctrina que nos reveló. Y hemos comprobado por el testimonio del Espíritu que verdaderamente existe un único Dios, que creó todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto mismo que experimentaron los Gálatas, habían experimentado los tesalónicos, ¿sí? Mas ahora conociendo a Dios, o sea, después de conocer a Dios ya no se está bajo esclavitud, ya se sale Dios lo saca de la esclavitud que lo tenía el yugo de ese Dios para una libertad, servir a Dios por amor y por libertad, ¿sí? Y ahora entonces en libertad, ahora que estamos en libertad, podemos acercarnos al Señor y servirle, no bajo el yugo de esclavitud. Mire lo que dice Romanos 6, habla un poco acerca del asunto. Romanos 6, versículo 17. Pablo está utilizando todavía la misma figura de la esclavitud y está utilizando el estigiatus cosmos, los rudimentos del mundo. Romanos 6, ¿qué dije? 17. Vamos a leer 17 y 18. Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, cuando no conocíamos a Dios, que servíamos a otros dioses, estos dioses nos tenían en esclavitud del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Mire lo que dice Pablo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. ¿Se me entiendes? Entonces, ahora nosotros salimos del yugo de la esclavitud que nos tenían aquellos que no eran dioses por naturaleza para servir en libertad al Señor. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, Dios nos pide que le sirvamos, pero por amor, no nos obliga. Tienes que irte de rodillas de aquí a 20 kilómetros para poderme agradar. Tienes que presentarme tantos sacrificios, tienes que hacer tantas cosas. No. Dios tiene sus mandamientos, tiene su palabra para nosotros acercarnos a Él y cumplirla, pero Él quiere que lo hagamos en libertad y por amor, porque hemos visto que Él es glorioso, que Él es precioso, que Él es santo, que Él es eterno, y nos debemos a Él por amor a su nombre. En cambio, los dioses de las naciones no, tiranizaban a las personas. Antiguamente, cuando en una nación no estaba lloviendo, los consejeros del rey, los sacerdotes, le decían al rey que no llovía era porque faltaban sacrificios para los dioses. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Traían personas y las mataban y las sacrificaban, ¿sí? Y nosotros hemos salido de la esclavitud para servir en la libertad del Señor. Vamos a Gálatas 4, 9, ahora la otra parte. Entonces leímos, mas ahora conociendo a Dios por medio de Jesucristo, en el Espíritu, en la realidad. Y mire cómo dice Pablo, mire cómo explica acá, o más bien siendo conocidos por Dios. No es que nosotros hayamos conocido a Dios, fuimos conocidos por Dios. Nosotros le servimos y somos hijos de Dios porque Él nos conoció. Ese lenguaje se utiliza en el Antiguo Testamento. Dios le habla a Moisés. Moisés le dice, si me has conocido, tú dices que me has conocido, tú dices que has hallado gracia ante mí. Entonces ahora, primero habló, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios de una manera vivencial. Ahora dice conociendo a Dios, pero nosotros conocemos a Dios es porque previamente Dios a nosotros nos conoció. Por eso Pablo dice, más bien, conociendo a Dios, más bien, siendo conocidos por Dios. Vamos a mirar cómo entendemos este siendo conocidos por Dios. Vamos a ir a Romanos 8, versículo 29. Ahí atrás, Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Amén, ¿lo tenemos? Porque a los que antes conoció. ¿Qué pasó con los que antes preconoció?
dice el griego. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Proginosco, conocer de antemano. Entonces nosotros conocemos a Dios porque Dios nos conoció primero a nosotros. Eso es un asunto de la eternidad. Nosotros fuimos elegidos en Jesucristo, según Efesios 1, creo que es el 13-14, donde nos dice que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Es un hebraísmo para indicar que fuimos conocidos antes de que todo existiese. Y fuimos elegidos en Cristo. Entonces, a los que antes conoció, a estos predestinó, priorizó, los marcó de antemano para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el propósito del conocimiento, de la elección de Dios, no dependió de nosotros, sino que dependió del Señor que nos eligió en Jesucristo. ¿Sí? Miren lo que dice acá en Jeremías. Habla acerca del conocimiento por anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Jeremías 1, versículo 5. Amén. Jeremías 1, versículo 5. Vamos a leer del versículo 4. Vino pues palabra de Yahvé a mí diciendo, a lo que le dijo Yahvé a Jeremías: antes que te formases en el vientre, ¿qué pasó? Te conocí. Antes de que Jeremías fuese formado en el vientre, después de ser concebido por su madre, Dios les dice: antes de que estuvieras acá, yo te conocí. Conocimiento previo por anticipado de todas las cosas. Y antes de que nacieses, te di por profeta a las naciones. O sea que Dios tuvo un conocimiento previo de Jeremías y lo destinó a algo. Jeremías no se salió de ese propósito que Dios trazó para él. Porque hay algunos que se salen del propósito y el camino que Dios les traza a ellos. Siempre va a ser bueno. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Dice el texto. Porque Él nos amó primero. Y nos amó siendo enemigos. Difícil cosa amar a un enemigo. Mas sin embargo Dios dice que muestra su amor para con nosotros, que aún siendo enemigos nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Sí? Entonces más siendo conocido por Dios. Entonces aquí Pablo, ese más, nos muestra que es un asunto de Dios, que es un asunto eterno, que nosotros conocemos a Dios es porque Él nos conoció primero a nosotros. Amén. Volvamos a Gálatas 4. 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, o mejor, siendo conocido por Dios, entonces ahora de nosotros conocer la libertad que nos da Dios, de ser filiados como hijos de Dios, de tener los beneficios de la herencia como hijos de Dios, de estar en la libertad de los hijos de Dios. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Pablo nuevamente está haciendo eco del versículo 3. Leámoslo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando dice rudimentos, acá nuevamente es la misma palabra, estigía, que es la que vimos en la reunión anterior. Los rudimentos del mundo, estigía, tu cosmos. Los rudimentos del mundo. Entonces Pablo nos mostró que para entender la estigía debíamos entendernos en el mismo contexto de la epístola. ¿Qué son los rudimentos? Ya lo dijimos en la reunión anterior. Son aquellas cosas por medio de las cuales se esclavizaba a los hombres para que les sirviera. Sea mandamientos de hombres, sean las deidades, los demonios o los ídolos, en los cuales los tenían esclavizados a ellos, a los gentiles. A los judíos la ley como medio para alcanzar la justificación.
porque es que la ley en sí no es mala, recuerda lo que vimos. La ley es santa, justa y buena, y el mandamiento es bueno. Lo malo era lo que los fariseos añadieron a la interpretación de la ley. ¿Cuál era? Tratar de ser justificados por la ley. Entonces, cuando se trata de ser justificado por la ley, se cae en una esclavitud. Y Pablo le llama a eso los rudimentos, la estigía, los rudimentos. Entonces, Pablo ahora apela a la experiencia de ellos y le dice, ustedes fueron justificados por la fe. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe. Gálatas 3:1. Fueron declarados hijos de Dios por la fe. ¿Cierto que sí? Van a recibir heredad en Dios por medio de la fe. ¿Cómo es que ustedes ahora se vuelven a ser esclavos de los rudimentos del mundo? Dice el apóstol Pablo, ¿cierto? 10. Entonces aquí nos va a explicar Pablo qué son los rudimentos del mundo a los que los gálatas querían someterse. Ahí lo dice el versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ese es los rudimentos del mundo. Naturalmente que los gálatas no eran judíos. Ellos no habían participado de la ley. Ellos habían estado bajo los rudimentos del mundo sirviendo a otros que por naturaleza no eran dioses y demandaban obediencia a ellos. Todos los mandamientos que ellos se colocaban para servir a ellos estaban en esclavitud. Y eso eran los rudimentos del mundo, los elementos del mundo o la estigía tu cosmos, ¿sí? Pero ahora se ve claramente que ahora ellos van a ser esclavos de lo que los falsos hermanos, los judaizantes, estaban introduciendo en las iglesias en Galacia. Era que guarden la ley para conseguir la vida, guarden la ley para ser declarados justos. Entonces llegó a Pablo, al oído de Pablo, los gálatas están guardando los días, los meses, los años y los tiempos. Eso es colocarte bajo los elementos del mundo. Ya no en un contexto gentil, sino que como vinieron fue los judíos, trataron de colocar a los gentiles bajo eso. Entonces, ¿qué son estos rudimentos del mundo? Que Pablo le dice, débiles y pobres. Le dice el versículo ahí. Esos rudimentos son débiles y pobres. ¿Por qué? Porque no pueden producir vida en el hombre. Porque no pueden justificar al hombre. Y porque lo mantienen en esclavitud. Solamente hay libertad cuando conocemos al Hijo de Dios. El que conoce al Hijo es libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿a qué se refiere con guardar los días? En el contexto sabemos que no tiene que ver con prácticas gentiles, sino que eran los judaizantes introduciendo la ley. Entonces, ¿en qué se refieren los días? Shabbat. Estaban tratando de colocar a los gentiles diciéndoles tienen que guardar Shabbat para ser declarados justos ante Dios. ¿Qué más tienen que hacer? Guardar los meses. ¿A qué se refieren los meses en la Biblia? Las lunas nuevas, Rosh Hashanah, todas estas fiestas lunares. Los tiempos, ¿a qué se refieren los tiempos? A todas las fiestas en Israel. Sukkot, tabernáculos, Yom Kippur, Pesá, Pascua, Ácimos. Ustedes estaban diciéndole a los hermanos gentiles, tienen que guardar todas estas fiestas para ser declarados justos ante Dios. ¿Y qué más? Los años. ¿A qué se refiere los años? Bueno, habían unas fiestas, aunque no sabemos si ellos alcanzaron a guardar estas fiestas. Estaban el año sabático, cada 7 años. Estaban los jubileos, cada 50 años. Entonces eso es lo que estaban haciendo los judaizantes, introduciéndole estas obras a ellos para que fueran declarados justos por ella. Quitando así, corriendo la banca del verdadero evangelio, que era ¿cuál? La justificación. ¿Por qué? Por medio de la fe. Mire lo que dice Pablo en Colosenses 2, versículo 23, acerca de estos rudimentos del mundo. Colosenses 2, versículo 23. Ya viene hablando el apóstol Pablo acerca de la ley que era sombra. ¿Sí? Por ejemplo, el 2.23, por ejemplo, si leen el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida, bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva o día de reposo.
lo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿cierto? A eso se refiere Pablo cuando dice el 23. Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor contra los apetitos de la carne. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esas cosas, aunque se guarden, no pueden hacer morir lo terrenal en el hombre. Porque lo que puede hacer morir lo terrenal en el hombre es la cruz, la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuánto chava guarde, no importa cuántas fiestas guarde, eso no tiene ningún valor y no puede enfrentarse a los deseos de la carne. Para atacar los deseos de la carne es la cruz, que la cruz lleva a la crucifixión al viejo hombre con todos sus deseos, ¿sí? Y tienen cierto valor, dice Pablo acá, cierta reputación, pero no tienen ningún apetito contra la carne. Entonces, el legalismo solamente tiene apariencia de piedad. Porque cuando tú los vas a probar, esa apariencia no tiene valor. El legalismo tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la piedad. Cuando tú miras a estas personas, su carácter es intacto. Su carácter no es un carácter parecido al Señor. Y llevan 50 años tratando de guardar la ley y su carácter y su viejo hombre sigue entero. Y lo dice Pablo en 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 3:5. Ya terminando. Segunda Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aunque el contexto no viene hablando de la ley, ¿cierto? Pero eso mismo hace la ley. Tiene apariencia de ser buena. Todas estas cosas que hacen las naciones para agradar a sus dioses tienen cierta reputación de legalidad, de ser bueno, pero a la final no tienen ningún valor porque no hay un ejercicio de la piedad en el corazón de la persona. Niega la eficacia de la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le va a ayudar a morir repetir 1000 veces Jesús a una persona? Nada. ¿Qué le va a ayudar a una persona a repetir la misma oración 100, 240 años en su vida? Repítala, ¿qué le va a ayudar? No tiene ningún valor porque no tiene ninguna eficacia, porque no presenta lo que Dios reclama, que es la piedad manifestada. En este caso, la piedad manifestada sería el carácter del Hijo de Dios. ¿Se me entiende? Entonces, por eso Pablo dice, no importa cuántas veces lo haga. En Colosenses está hablando del culto a los ángeles. Aquí estamos hablando de los rudimentos del mundo. No importa cuántas veces lo haga, eso no tiene ninguna eficacia. ¿Por qué? Porque no ayudan al hombre a morir lo terrenal en ellos. ¿Sí? Son cosas meramente exteriores. Y terminemos el versículo 11. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice Pablo. Aquí el apóstol Pablo en este versículo de esta última perícopa se duele de ver la condición de sus hermanos por los cuales él había sufrido, porque él era el pastor de ellos, por los cuales él había orado incansablemente, por los cuales él le había enseñado constantemente las escrituras, por los cuales los había pastoreado, por lo cual moría para que la iglesia pudiese tener vida. Entonces, al ver la condición, Pablo se entristece y dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quiero leer la Biblia textual acá. Ese es versículo 11. Temo por vosotros, no de vosotros, temo por vosotros. O sea, estoy perplejo por ustedes, no sea que en vano he trabajado duramente. La palabra griega kekopiaka viene de copiado y significa cansancio. ¿Sí? O sea que Pablo lo que había hecho por ellos era que trabajar hasta el cansancio. Temo por vosotros que no sea que en vano
he trabajado duramente por vosotros. Quiero leer acá una traducción que nos presenta la ayuda gramatical para el griego del Nuevo Testamento de Roberto Ana, donde nos muestra que puede haber una mejor traducción de ese versículo que nos va a mostrar algo muy interesante. Eso es Gálatas 4, versículo 11. Acá dice, a lo que dice Roberto Ana. Este verbo debe traducirse así: temo que tal vez yo les haya otorgado mi trabajo en vano. O sea, Pablo no estaba diciendo que todo estaba perdido, que todavía había oportunidad, que le decía a los discípulos que se volvieran nuevamente al Señor, ¿sí? Lo que hace Pablo es que está moviendo el corazón de los Gálatas a que se arrepientan, a que se vuelvan al Señor Jesucristo, que fue el que los justificó por medio de la fe. Entonces nosotros, cuando trabajamos, esperamos recibir una comisión por ese trabajo, una ganancia por ese trabajo, y aquí Pablo en su momento veía como si su trabajo estaba trabajando, pero era como si su trabajo no se hiciera visible. Y él veía, yo tanto tiempo trabajando con ustedes, pastoreándolos, siento hay veces que mi trabajo es en vano delante de ustedes, ¿sí? Mira cómo se lo dice a los Filipenses 2:14, más adelante. Filipenses 2, versículo 14. Filipenses 2, versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Ese asidos es tomado, agarrados de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano con vosotros. Entonces, aparte del cuidado del pastor, también la iglesia debe aferrarse a la palabra, debe aferrarse a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Pablo también en el día de Jesucristo se dé cuenta que su trabajo no fue en vano, ¿sí? Que después de su partida, después de trabajar muchos años en la iglesia pueda seguir adelante hacia la madurez, agarrados de la palabra del Señor, tomados del propio Señor. Naturalmente entendemos eso a la luz de Colosenses, cuando nos dice que tenemos que asirnos de la cabeza, ¿sí me entiende? Que es de donde vienen todas las órdenes para el cuerpo, nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, terminando, entonces, dice en 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué sucedió entonces con los Gálatas? El tentador los tentó. Hermano, pero no fue el diablo, fue obra del diablo. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando empezamos el Evangelio de Gálatas dice, si un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema, maldito. O sea que un evangelio diferente produce maldición. Un evangelio diferente no es producto del Espíritu Santo. Entonces vino el tentador, por lo que estaba preocupado Pablo en Tesalónica, vino a los Gálatas y los tentó. ¿Cómo? Colocándoles un evangelio diferente. Entonces el propósito de Pablo acá en el 4:11 como en el 3:4, cuando dice tantas cosas habéis padecido en vano, era despertar en la mente de los Gálatas el ejercicio del arrepentimiento, que ellos eran hijos libres y si seguían las direcciones de los falsos hermanos judíos iban a caer en esclavitud, en los elementos del mundo de los cuales ya Dios los había libertado hacía muchísimo tiempo cuando habían creído en el Señor, ¿sí? Entonces, en la perícopa de hoy de los 4 versículos nosotros vimos cómo el evangelio a nosotros nos da libertad,
nos muestra nuestra condición antes de Cristo, luego nos muestra la condición en Cristo y también nos muestra que Dios está trabajando en nuestros corazones y que no debemos hacer que el trabajo de Dios sea en vano. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el trabajo de Dios es en vano? Cuando no hay ningún tipo de fruto, cuando no se conoce al Señor Jesucristo en la vida del creyente. ¿Sí? Entonces debemos abrir espacio en nuestro corazón para que pueda darse un fruto y mostrar que Dios ha trabajado en nosotros como Dios trabajó por el Espíritu en los Gálatas, en los Tesalonicenses, en los Filipenses y en todas las iglesias que fundó. Entonces, hermano, esta epístola, que es una epístola de fundamentos, nos sirve para nosotros afianzarnos en la verdad que hemos recibido, que no hay un otro evangelio, hay un único evangelio, el que nos dio el Señor Jesucristo, la salvación por medio de la fe. Amén. Que el Señor santifique su palabra. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle este tiempo.